Buenos días, Muy buenos bienvenido días. sea usted a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia le pedimos de favor nos dé su nombre completo, cargo al que aspira y de dónde es usted originario. Ok, mi nombre es David Israel Sánchez Ramírez, aspiro a magistrado de circuito, originario de la Ciudad de México. Gracias. Me corresponde a mí hacerle la primera pregunta y quisiera saber desde su perspectiva, uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana, de los ciudadanos y ciudadanas, es la corrupción. ¿Cree usted que la reforma al Poder Judicial vaya a cambiar esto o en qué es lo que usted piensa al respecto? Eh, Realidades que tenemos en México. Estuve en la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del propio Consejo de la Judicatura, también en la Contraloría del Consejo, y pude advertir en gran medida que al interior no puedes decir que hay una corrupción como tal en el Poder Judicial, no sé en otros poderes locales, pero al final del día creo que puede haber mecanismos conjuntos con el gobierno federal, en específico la UIF, para poder determinar si alguien puede hacer algún uso indebido de los recursos, ya sea del propio presupuesto o bien que sus acciones y, digamos, movimientos económicos o bancarios puedan ser tendientes a lo mejor a algún tipo de delito. Creo yo que hace falta un poco de crecimiento en ese aspecto. No sé si con el tribunal a la hora de disciplina que se espera crear puedan tener por ahí alguna medida en ese aspecto, más relacionado con el WIP y con movimientos bancarios, que alerte efectivamente que exista un probable enriquecimiento ilícito o algo indebido como tal. Creo yo que con la reforma sí puede ser posible, digamos que con esas medidas alternas que no están previstas, pero bueno, con leyes orgánicas o con algún otro mandato o decreto se pueda llevar a cabo esa homologación o esa ayuda entre poderes. Eso sí lo creo. Gracias. Sobre el tema de responsabilidad administrativa, abogado, recientemente hubo un paro de labores, una suspensión por parte de diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura decretó que podían estar en suspensión de labores cobrando un sueldo. ¿Usted determina o considera que esto amerita algún tipo de responsabilidad y cuál? Si no, ¿y por qué? Digamos que el mecanismo en cómo se llevó a cabo el paro del Poder Judicial de la Federación dio pauta como para no emitir alguna sanción. ¿Por qué? Porque los asuntos urgentes o que realmente tienen mucha relevancia como el sistema de salud, aspectos económicos como cuentas bancarias bloqueadas, etcétera, y pues, sobre todo delitos, etcétera, pocos por el estilo, sí se siguen llevando o tramitando de manera regular. Eso sí no hubo alguna afectación, digamos, a la población. Ahora bien, si me dices en cuanto al mecanismo que pudo haber optado el propio Consejo para emitir alguna sanción, creo yo que sí pudo haber sido posible también en una medida interna, ¿no? De, ok, ya pasaron ciertos días y creo que sí ya es viable ahora una sanción ya sea económica y por cuanto es una sanción disciplinaria, creo que no porque nunca se dejaron los ejercicios de función. O sea, bien sabemos que por cuanto a estas sanciones disciplinarias al interior de cualquier dependencia pública, incluso en el Poder Judicial de la Federación, necesitas de ese acto que efectivamente se materialice el hecho de no actuar, que es el caso particular. En el caso en particular del Poder Judicial de la Federación, al seguir trabajando los demás trabajadores, unos sí, otros no, o por días o por intermitencia, no te da esa posibilidad de llevar a cabo una sanción como tal. Si fuera un paro total, efectivamente sí sería motivo suficiente para emitir una sanción administrativa. Le quedan menos de 2 minutos para dar un mensaje de cierre. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero poder ser candidato para magistrado de circuito. Llevo en el Poder Judicial un poco más de casi 17 años y mi intención es sobre todo fortalecer el sistema de justicia en México. Creo yo que hay muchas cosas que se pueden realizar a favor del propio Estado mexicano, a favor de los justiciables, sobre todo de las personas más desprotegidas. Creo que hay un trabajo, un camino por realizar, sobre todo en este aspecto de los más desprotegidos, porque debemos de tomar en cuenta que los asuntos no son solamente expedientes, son personas y a las personas hay que darles un trato digno.
y asimismo en darles este trato digno, realmente dignificar la justicia a favor de ellos mismos. No todos tienen la posibilidad económica de contar con un buen abogado, de contar con un despacho y con independencia que haya defensorías públicas, ya sea estatales o federales, que es el caso del Poder Judicial. Creo que es insuficiente realmente para la cantidad de personas que sí necesitan una protección del propio Estado. Sería todo lo que puedo dar en mi cuenta. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le damos las gracias por su presencia, por su tiempo y le pedimos esté atento a cualquier notificación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.